Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así los envío también yo al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy me tocó amanecer mal de la garganta, a ver cómo me va. Bueno, Jesús está orando por todos sus discípulos y pide que seamos uno, que seamos santificados en la verdad. Jesús lo pide al Padre, que nosotros seamos santificados en la verdad. Para ser santificados en la verdad es necesario que conozcamos la verdad. Por eso es tan importante que todos tengan, ya sea físicamente o virtualmente, en el internet, el catecismo de la Iglesia Católica, y estarle leyendo pedacitos, porque ahí está condensada la verdad que ha sido revelada por Cristo en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces necesitamos ir ahí. El más sencillito de todos los catecismos, pues es el de Ripalda, es el indispensable. Pero necesitamos estar en contacto con la verdad, porque Jesús quiere que nos santifiquemos en la verdad. Y para santificarnos en la verdad tenemos que conocer la verdad. Sí, y es Jesús el que nos ha dado a conocer. Jesús es la palabra del Padre. Jesús es la revelación de Dios Padre. Ahora, si Dios es amor, entonces la santidad consiste en crecer en el amor a Dios. Si Dios es amor, lo único que le interesa a Él es el amor, no nuestros logros. No le importa qué tanto hiciste o qué tanto dejaste de hacer. Lo que le importa es con cuánto amor lo hiciste. Cuánto amor por Él, no por las criaturas, porque Él no toma como suyo lo que tú no le des a Él. Entonces, si tú haces algo por amor a las criaturas, lo respeta. Si haces algo por amor a Él, es suyo, le pertenece y tiene poder para proteger lo que le pertenece. Entonces, la santidad consiste en crecer en el amor a Dios. La obediencia en el amor es lo que nos va a unir. La obediencia en el amor. La obediencia en el amor es lo que nos va a unir a nuestro buen Dios y nos va a unir a los que nos rodean. Nos va a permitir unirnos en el amor. El efecto de crecer en el conocimiento de la verdad, el efecto de crecer en el amor es la unidad. Donde no hay unidad, no hay amor. Donde no hay amor, no está Dios. Hay muchos grupos parroquiales que trabajan intensamente para Dios, pero no están llenos de Dios. Trabajan para Dios fuertemente, pero no están llenos de Dios. ¿Cómo se sabe? Por la falta de humildad, de unidad. Por la falta de unidad. Yo sí he conocido grupos que trabajan, que son un nido de víboras, ¿verdad? Porque se despedazan entre ellos cada vez que pueden y sirven a Dios, ¿verdad? Y sirven a Dios, y eso pasa entre sacerdotes, también sacerdotes que estamos peleados unos con otros, obispos
que están peleados unos con otros. Esto sucede mucho porque no estamos llenos de Dios en nuestro corazón, solamente por eso. Por eso repito, crecer, el efecto de crecer en el conocimiento de la verdad, esto nos debe de hacer crecer en el amor. El efecto primero es la unidad. La unidad es lo que crea el amor, la unidad. Vean lo fuerte que es el vínculo de unidad entre una mamá y un hijo por el amor. El amor hace que sea un vínculo sumamente fuerte, a pesar de las debilidades y miserias de los hijos. A pesar de los errores que cometan los hijos, el amor puede pasar por encima de todo eso. Por eso es que el Señor quiere que reine el amor, que reine el amor. Por eso también nos pide San Pablo que nos soportemos mutuamente. Él sabe que tenemos errores, sabe que somos débiles, sabe que somos, Dios mismo sabe que somos de barro, que venimos dañados desde el pecado original. Por eso se nos pide el mínimo indispensable en el amor, la amabilidad, soportarnos mutuamente. No querer y exigirle a los demás que sean perfectos y que hagan las cosas de manera perfecta, porque no podemos. Nosotros no somos Dios, nosotros no hacemos las cosas perfectas, hacemos las cosas lo mejor que podemos por amor a Dios, hasta ahí topamos. Nosotros no podemos querer ni esperar que otros hagan las cosas perfectas para nosotros. Sopórtense mutuamente, dice San Pablo. Tú vas a soportar a los que te rodean y los que te rodean van a soportarte a ti. Esta unión que el Señor nos pide entonces no es por conveniencia. No son lazos de conveniencia, porque voy a sacar un provecho por esta unión contigo. No es por conveniencia, no es porque compartimos los mismos gustos, no es porque compartimos las mismas debilidades, cosa que nos hace cómplice de los pecados también de esa persona. No es eso lo que a nosotros nos debe de llevar a la unión. Lo que a nosotros nos lleva a la unión es que Dios está en nosotros. Es que Dios está en nosotros. Eso es lo que a nosotros nos debe de llevar a la unión con los demás. Si yo estoy lleno de Dios y tú estás lleno de Dios, somos uno. Somos uno en el amor, si los dos estamos llenos de amor, del amor de Dios en nuestro corazón. Por eso es tan importante cuidar la justicia, porque las injusticias son un obstáculo para amar a las personas. Hay papás, hay mamás que permiten las injusticias entre sus hijos porque tienen cierta preferencia por alguno de ellos, por alguna razón. Y esas preferencias fomentan entre los hijos divisiones, rencores, y se les hace más difícil amarse entre ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado si queremos que todos vayamos creciendo en el amor en la familia. La unión con Dios en el amor sí exige que dejemos el pecado, por supuesto, porque el pecado ofende al prójimo y ofende a Dios o nos hace daño a nosotros mismos. Todo pecado es una falta de amor y exige, la unión con Dios exige que no tengamos deudas con la justicia divina. No podemos estar cerca de Dios si la justicia divina tiene algo contra nosotros. No podemos, tenemos que ser purificados para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Sí, por eso tenemos que evitar el pecado, porque el pecado nos impide llenarnos de Dios, y si no nos llenamos de Dios, no vamos a ser uno en el amor de Dios. Esa unidad se puede perder, como se ha perdido en tantos matrimonios. El esposo que pierde el respeto por la esposa que pierde el respeto por el esposo, las injusticias que se llegan a cometer a veces entre ellos, van dificultando el amor, y ellos, los que se aman, son causa de que se alargue el tiempo de purificación en el purgatorio o se aumente el nivel de fuego en el infierno. Los que se amaban son causa de que el otro tenga que sufrir más. Por eso tenemos que tener cuidado, repito, tenemos que ir paso a paso, pasos bien firmes, que lo que vayamos avanzando sea hacia el amor. Si no estás avanzando hacia el amor, no sirve de nada. Muchas mamás tienen oraciones intensas, noches completas rezando rosarios, pero como aborrecen a su viejo,
están lejos de Dios. Tienen que gritar mucho y tienen que rezar mucho porque están lejos de Dios. Cuesta, tiene un precio. El que nosotros nos quedemos con un resentimiento, con un rencor, tiene un precio. Te aleja de Dios y tienes que gritar más fuerte, tienes que orar muchísimo más, tienes que hacer más cosas para que llegue a Dios tu oración. Mientras más unión hay con Dios, entonces hay más cercanía, hasta el grado de que podrías en un momento determinado hablarle al oído al Señor. Hablarle al oído, y Él estaría dispuesto, si así lo ve conveniente, a permitir que se cumpla lo que tú le estás pidiendo. Vean la importancia de la santidad en el amor, es muy importante. Los santos, como nosotros todos hemos caído en pecado, tenemos que ser entonces purificados. Los santos que alcanzaron, estos hombres que alcanzaron, hombres y mujeres que alcanzaron la santidad, los vemos regularmente envueltos en sufrimientos, enfermos, perseguidos, sufriendo intensamente. ¿Por qué? Porque para acercarlos Dios más a su corazón, tienen que pagar las deudas de amor que tienen. Por eso nosotros sufrimos también a veces, porque Dios nos tiene que purificar para poder acercarnos más a Él. Nuestras injusticias nos alejan de Él, nuestros rencores, nuestros resentimientos nos alejan de Él. Tiene que purificarnos. Si estamos dispuestos a perdonar y a seguir amando, entonces nada más hay que purificar. Pero si no estás dispuesto a perdonar, pues entonces el enemigo es el que tiene más cercanía contigo y te va a hacer la vida imposible, pero no es un sufrimiento de purificación. Ese no es de purificación. Dios lo podría tomar, pero la persona tendría que ofrecérselo y no avanzaría hasta que no esté dispuesta la persona a perdonar y seguir amando. Perdonar y seguir amando. La perfección en la santidad del ser humano se refleja en la capacidad de ser uno, de ser uno solo con todos, sin excluir a nadie, ser uno con todos. Esa es la perfección en la santidad. La perfección muchos piensan que ser santo significa hacer milagros. Bueno, hacer milagros significa que el Señor escucha a esa persona. Puede ser que le haya dado el don de intercesión o puede ser que le haya purificado y le haya acercado a Él. Cualquiera de las dos cosas podría ser. Entonces la perfección en la santidad del ser humano se refleja en esa capacidad de ser uno solo con todos. Para crecer en esa unidad necesitamos la virtud de la humildad. Si no tenemos la virtud de la humildad, nos va a ser muy difícil soportar los errores ajenos. Y vamos a estar encima, vamos a tener ojos inquisidores, vamos a estar persiguiendo a las personas, viendo qué errores cometen, hablando de los errores que los demás cometen. Y eso son faltas de amor. Tú te estás alejando de Dios, tu oración está reduciéndose en poder, te estás privando de gracias, estás despedazándote. Pero es la verdad. Pues sí, es tu verdad y despedázate si quieres. Pero el conocimiento de la verdad no es para que nosotros nos hagamos daño, sino para crecer en el amor. ¿Qué es lo que provoca en la mamá que conozca la verdad de los errores de sus hijos? Que se compadezca más y que se esfuerce más en ayudarles, no en criticarles, sino en ayudarles. Por eso se requiere de la virtud de la humildad, para no negarnos a aceptar al ser humano tal como es. Porque nosotros, si se porta mal y se hace cosas que no están de acuerdo con los criterios que nosotros tenemos, por válidos que sean, por evangélicos que sean, sí, porque broten del evangelio, por mucho que sea eso, nosotros no podemos negarnos a amar. No podemos negarnos a amar, tenemos que amar a la persona tal como es. Esto no significa que nosotros vamos a aceptar lo que la persona es. El ejemplo que poníamos de la Madre Teresa de Calcuta, cuando sacó a aquella mujer de la basura, se la lleva al hospital que tenía ella. Era una mujer en agonía, ya no se podía hacer nada por ella. Y la madre empieza a peinarla, empieza a lavarle la cara, empieza a cantarle. Y la mujer le dice: tú estás haciendo esto porque no sabes quién soy yo.
tú no sabes lo que yo hice, si no, no estarías haciendo esto. Se había dedicado a la prostitución, se había dedicado a abortar, y todos sabían que la Madre Teresa de Calcuta está totalmente en contra del aborto. Y entonces le dice la Madre Teresa de Calcuta: sí sé quién eres y sé lo que has hecho, y no estoy de acuerdo contigo, pero de todos modos te amo. Ese es el amor por encima de los errores. Pero no significa seguir al error. No significa seguir al error, significa amar a pesar de la debilidad de aquella persona. Porque nosotros, si no se comporta como nosotros queremos y esperamos, ponemos nuestros límites, ponemos nuestras barreras. Las personas tienen que ser como nosotros queremos. Eso es una falta de caridad. Porque todos somos como podemos, no como queremos. Por eso, ¿quién es el que va a moldearnos a nosotros en ese amor? Es la fuerza que viene de lo alto. Es el Espíritu Santo, es el artista de la unidad, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios Padre a Dios Hijo y Dios Hijo a Dios Padre, un amor personificado. De ahí procede el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el artista, es el amor de Dios que nos va a moldear en el amor. Por eso siempre decimos que donde hay unidad en el amor, ahí está Dios. Porque solo se puede entender el amor en este tiempo más que nunca. Solo se puede entender el amor si Dios está en el corazón de esa persona. Y por eso de las cosas que más odia y más ataca a Satanás es el amor y la unidad. Eso no lo soporta, no soporta verlo entre nosotros. Por eso odia a la familia, odia la amistad, odia las mascotas, porque las mascotas nos aman. Odia todo lo que tenga un poquito de amor, nos ama. Y por eso ataca tantas veces a las mascotas de las personas. La unión, la perfección y la santidad no son virtudes, son grados de gracia. Todos podemos tener un cierto grado de unión, un cierto grado de perfección y un cierto grado de santidad, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto nos estamos llenando de Dios. No todo, o sea, hay muchos santos, todavía en este tiempo hay muchos santos en el mundo. No todos tienen el mismo grado de santidad. Hay quienes tienen un mayor grado de santidad y hay quienes tienen un menor grado de santidad. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, necesitamos conocer la verdad para poder amarla. Y Cristo es la verdad. La verdad es una persona, Cristo es la verdad, y necesitamos conocer a Cristo para poder conocer la verdad y santificarnos en la verdad. Es decir, viviendo según la verdad, no según nuestros propios impulsos personales, sino vivir de acuerdo a la verdad. Aquí por eso el que más conozca a Dios será el que más lo pueda amar, el que más lo conozca. Y cuando nuestro buen Dios está en un alma, una persona que lo deja entrar en su vida, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Siempre santifica. Aquella alma en la que Él habita, la santifica. El último que va a reconocer la santidad que tiene es la persona misma. Los demás van a empezar a ver la santidad en la persona, pero el último que va a ver la santidad en ella va a ser la persona que está creciendo en santidad. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a crecer en santidad, empiezas a acercarte a Dios, al que es todo pureza. Así de que la más mínima mancha se ve terriblemente horrible. La más mínima mancha. El que se acerca más a Dios, por eso algunos sacerdotes piensan que se vuelve escrupuloso. Algunos sí caen en el escrúpulo, pero otros no. Otros están tan cerca de Dios que cualquier imperfección ellos la ven grandísima. La ven grandísima. Pero ese es camino. Mientras más se va acercando la persona, la santidad es un proceso, porque es irse llenando de la gracia de Dios, irse llenando del amor de Dios. Entonces, cuando alguien deja entrar a Dios en su corazón, el Señor diviniza a esa persona. Es una palabra que le tienen miedo muchos, pero es una realidad.
El Señor diviniza al que lo deja entrar, porque lo va transformando en el amor. Él es amor y lo va transformando en el amor. Lo va transformando en verdadero cuerpo místico de Jesús. Verdadero cuerpo místico de Jesús. Si tú y yo, si todos los que estamos aquí formamos un solo cuerpo, el de Jesús, tenemos que estar tan unidos nosotros, entre nosotros, cosa que no hemos hecho. Ni siquiera nos conocemos de nombre entre todos los que venimos. Los que vienen a misa en domingo, la inmensa mayoría no se conocen de nombre, ni les importa conocerse de nombre, ni siquiera les importa, pero formamos un solo cuerpo. Tenemos que estar tan unidos unos a otros como están unidos los miembros y los órganos de nuestro cuerpo. Somos un cuerpo, así como tenemos este cuerpo físico, somos el cuerpo de Jesús. Porque así como mi cuerpo solo puede sobrevivir si todos los miembros de mi cuerpo y todos los órganos de mi cuerpo están unidos trabajando los unos por los otros, solamente así yo puedo estar vivo. En el momento en el que cada órgano hiciera lo que le dé su gana de manera independiente, me enfermo, se enferman otros órganos y termino perdiendo la vida. Entonces necesitamos tener unión. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, nuestros órganos están unidos y tienen una especie de gel que los mantiene donde tienen que estar. Ese gel que los mantiene donde tiene que estar, haciendo lo que tienen que hacer, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entre nosotros. Si es el amor de Dios el que nos une y no el interés, no los gustos, entonces nuestra unión tiene que irse perfeccionando en el amor, cada vez más y cada vez más. Los resentimientos por los errores y las debilidades de cualquiera, el esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los abuelos, de lo que sea, ese permitirnos recuerdos dolorosos nos frena en la unidad. ¿Cómo vas a amar al que solo recuerdas lo malo que te hizo? ¿Cómo lo vas a amar? Tu corazón se va a negar a amarlo. Por eso el enemigo de Dios no quiere que te olvides de ninguna cosa mala que te hayan hecho. Ninguna. De las cosas buenas sí, esas se olvidan bien rápido, pero las cosas malas, el enemigo de Dios se encarga de que no se te olvide ni una sola. Porque Él sabe que eso frena la perfección, frena la santidad, frena el crecimiento en el amor. Por eso no es suficiente con que estemos juntos. Estar juntos no significa que estamos unidos. Estar juntos no significa que estamos unidos. Podemos subirnos a un camión, un avión que vaya lleno de gente y todos vamos juntos, pero no estamos unidos. No estamos unidos, vamos hacia el mismo lado, pero no vamos a lo mismo, ni amamos lo mismo. Entonces no es suficiente con que no abandones a la persona que te hizo mal, no es suficiente. No es suficiente que digas, yo no le hice lo que esa persona me hizo. Eso no es suficiente. Nosotros vamos a ser juzgados en el amor. En el amor, no en cuanto trataste de evitar, pero te llenaste de rencor, pero ponías malas caras, pero eso son faltas de amor. Tan faltas de amor como si le hubieras abandonado, tan faltas de amor como si le hubieras devuelto con la misma moneda. Son faltas de amor a fin de cuentas, son faltas de amor. Tenemos que tener mucho cuidado con nosotros. Si no se esfuerza la persona en perdonarle y en volver a amar, nunca será santa. No van a poder ser santos. Si ustedes no se esfuerzan en perdonar y en volver a amar, nunca van a poder llegar a ser santos en esta vida. No serán santos y no se habrán llenado de Dios. Fíjense lo que se van a privar. Por los errores de aquella persona, fíjate lo que tú te vas a privar. Por los errores de la persona con la que vives o lo que sea. Fíjate cómo te va a ir a ti. Todo lo que tú estás perdiendo. No solo esa persona, todo lo que tú estás perdiendo. Entonces va a haber muchísimas gracias que se van a perder, ¿verdad? Desde este mundo, y muchas cosas que iban a alcanzar a los hijos.
que iban a ayudar a los hijos, que iban a sostener a los hijos. Pero la falta de amor, la falta de perdón, priva a la mamá, y al privar a la mamá, Dios, de la santidad, a la mamá y al papá, también priva a los hijos. Hay muchas bendiciones que ya no les van a llegar a ellos. Hay muchas gracias que ya no, mucha misericordia que ya no van a alcanzar ellos. Entonces la pérdida es muy grande, solo por tener la razón. Es que me hizo, sí te hizo, tienes razón. Pero esa razón te puede llevar al purgatorio o al infierno. ¿De qué te sirve tener la razón? ¿De qué te sirve? El ejemplo que hemos puesto tantas veces, ¿no? Es que una vez yo iba entrando a una ciudad y para entrar a la ciudad había una glorieta y había un montecito así, levantaron un carro, todo parecía acordeón, apachurrado, no le servía ni una llanta, absolutamente nada de ese carro servía. Y abajo pusieron unas letras grandototas, pero él llevaba preferencia. ¿Y qué le sirvió tener la preferencia? ¿De qué le sirvió si se mató? ¿De qué te sirve tener la razón si esa razón te va a llevar al infierno o al purgatorio? ¿De qué te sirve tener la razón? Por eso es la renuncia a nosotros, por eso la humildad. Las virtudes son muy importantes, por eso para nosotros. Entonces, la unión en el amor de Dios es el puerto más dulce al que puede llegar nuestra alma. El momento en el que podemos llegar a perdonar todo y seguir amando, entonces se empieza a dulcificar tu vida, aunque no cambien las circunstancias que te rodean. Aunque sigas viviendo con una persona violenta, agresiva, aunque sea nomás verbalmente, sigas viviendo lo que estés viviendo, tu situación cambia. La unión con Dios dulcifica la vida de la persona. Por eso vemos a San Martín de Porres feliz, con una escoba en la mano, lavando baños. ¿Le hacía feliz lavar baños? No, le hacía feliz tener a Dios en su corazón. Eso le hacía feliz a él. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Pero él no se quedó, era un mulato, lo aplastaron, lo ignoraron, lo humillaron. Nunca permitió el odio ni el rencor, y ahora lo vemos ahí brillando, San Martín de Porres. ¿Y cómo se llamaban los superiores de San Martín de Porres que le hicieron la vida imposible? Porque ellos tenían la autoridad y el poder. Ni su nombre sabemos. Ni siquiera sabemos si están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. No sabemos nada de ellos. Nada de ellos. De aquel que no dejó de amar, sí sabemos dónde está. Sí sabemos dónde está. Donde no hay unión en el amor, sea familia, comunidad religiosa o parroquial, siempre se va a estar creciendo en virtudes. Una comunidad que crece en la unidad en el amor, Dios le va llenando de él dones, carismas, frutos del Espíritu Santo. Dios va llenando. Esa comunidad cada vez va a reflejar más a Dios, pero primero en el amor. Se empieza primero en el amor, después del amor viene lo demás, porque los dones y carismas recibidos antes de amar, hoy nos pueden hacer daño a nosotros mismos, nos pueden hacer daño. Pero donde no hay unión en el amor, donde no hay unión en el amor de Dios, falta todo. Y sobran defectos humanos, falta todo y sobran injusticias. Imagínense, nada más, por eso estamos así como estamos en estos tiempos. Entonces, ¿qué les invito a que meditemos? ¿Qué debilidades de los que te rodean te están privando a ti? Te están privando a ti de la unión en el amor. ¿Qué debilidades de los demás? ¿Por qué te aferras a que los demás cambien a como tú crees que debe ser? ¿Y qué tal si estás equivocado? ¿Qué tal si lo que tú piensas que esa persona debe hacer no es lo que Dios espera ni quiere que haga la persona? Y tú estás molesto porque esa persona no hace lo que tú crees que debe de hacer. Podemos estar equivocados, y un error y defender el error nos puede estar privando de llenarnos de Dios. Y pueden estar privándose ustedes de bendiciones, ustedes y sus hijos.
Por eso necesitamos detener nuestra vida, tenemos que detener, meditar, discernir qué está pasando, qué estamos haciendo, qué debilidades de los que te rodean te están privando de la unión en el amor y te están haciendo perder tantas gracias a ti y a tus hijos. ¿Qué es eso? Porque no tenemos que esperar nosotros que los demás cambien. La preocupación es que nosotros cambiemos, no que los demás cambien, que nosotros cambiemos. Queremos que los demás sean santos, pero si el obstáculo para que esa persona sea santa eres tú, necesitas entonces primero cambiar tú para dejar de ser un obstáculo para que esa persona llegue a ser santa. Por eso primero nosotros, amar a tu prójimo como a ti, primero a ti. Primero a ti, tienes que estar bien contigo para que puedas estar bien con tu prójimo. Si estás mal contigo, todos la van a llevar. Tienes que estar bien contigo, tienes que estar bien, pero para que estés bien contigo tienes que trabajar para llenarte de Dios. Y esa cercanía de Dios es la que te va a hacer estar bien. Ya no esperar entonces que cambie la otra persona, cambia tú. Cambia tú, y ese cambio tuyo va a favorecer en la otra persona el camino hacia la santidad o hacia su conversión. Pero para esto, pues dense tiempo de conocer la verdad. Pueden leer las Sagradas Escrituras, pueden leer de preferencia el Catecismo de la Iglesia Católica, porque allí está condensadas las verdades que Cristo nos dijo, las verdades expresadas a través de las Sagradas Escrituras. Allí está todo lo que tenemos que creer, todo lo que tenemos que saber. Si ustedes conocen la verdad los va a ir santificando, porque si no conocen la verdad, van a estar cayendo en pecados pensando que no lo son, dándose gustos, permitiéndose cosas que los van a frenar en la santidad, que los pueden aventar al infierno o al purgatorio, y ustedes piensan que están bien, que están haciendo lo que tienen que hacer, y no. Están en contra de la voluntad de Dios, y si estás en contra de la voluntad de Dios, pues no puedes aspirar a la santidad. Te vas a privar de bendiciones tú y vas a dejar a tus hijos privados de estos milagros que el Señor les iba a hacer por amor a ti y por los méritos tuyos, y ya no van a alcanzarlos tus hijos. Es mucho lo que perdemos cuando no amamos. Es mucho lo que perdemos cuando ponemos atención en lo que los demás están haciendo. No venimos aquí, no estamos como jueces. En la casa, tus hijos no son jueces de sus hermanos. En la parroquia, los parroquianos no son jueces de los demás. Aquí nadie viene a ser juez, ni siquiera el sacerdote. El sacerdote viene para guiar, viene para dirigir a todos hacia Dios, todos. Y todos tenemos que ir creciendo en el amor. ¿Alguien no quiere crecer en el amor? No nos podemos enojar con esa persona porque no quiere crecer en el amor. Es muy libre de tomar ese camino o de negarse al camino. Es muy libre. ¿Por qué nos vamos a negar, nos vamos a enojar nosotros de que otra persona no haga lo que le corresponde hacer? Es su vida. Tenemos que aprender a dejar a los demás en esa libertad, respetar esa libertad. ¿Quieres que se compongan? Sé santo, sé santa, para que cuando te vean se acuerden de la santidad, se acuerden de Dios, para que un día quieran seguir tu camino, cuando vean que eso que tú haces por Dios te llena de paz y de felicidad. Te llena de paz y de felicidad, pero estamos muy lejos de esa realidad, no todos. Hay personas que sí están muy cerca de esta realidad. Les platicaba, ya con esto termino, una señora, tiene una capacidad de oración impresionante. Se sumergía en Dios. Sí tenía el defecto de que perdía el control, tardaba en perder el control, pero cuando perdía el control se le pasaba la mano. Pero estaba luchando con eso. Entonces sí, ella llegaba al templo y se le cambiaba el rostro. Se llenaba de paz. Cuando sus hijos hacían una travesura y veían que su mamá se enojaba, todos, vamos a la iglesia, mami, vamos. Porque sabían que ahí se calmaba la fiera, ¿verdad? Entonces vamos a leer. ¿Ustedes les dirán eso a sus hijos? Si ven que de la iglesia viene lo mismo que fue, ¿para qué van a decir vamos a la iglesia si no ven cambios, si no ven nada?
Por eso tenemos que trabajar en nosotros, no en los demás. Tu santidad no consiste en que todos cambien. Tú trabaja tu propia vida. Los demás tal vez un día te sigan a ti o sigan a otro que marcó ese mismo camino de santidad. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.